Un millonario vio a una niña señalando a un bote de basura, llorando sin parar. Cuando se acercó, el millonario no podía creer lo que encontró. Antes de empezar me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo hoy, gracias. El cielo sobre Nueva York estaba cubierto por un manto de nubes grisáceas que anunciaban lluvia desde la tarde. Cuando finalmente comenzó a caer, las gotas eran tan gruesas y constantes que convertían las calles en ríos de reflejos de luces de neón y faroles amarillos. Jacob Hall, un hombre que figuraba regularmente en las listas de los más ricos del mundo, conducía su lujoso coche deportivo por un atajo. Había pasado el día en reuniones interminables y una cena con inversores, el tipo de veladas en las que se hablaba de miles de millones de dólares como si fueran monedas sueltas. Aunque podía haber pedido un chofer, prefería conducir solo algunas noches, era un pequeño placer que le recordaba sus primeros años de juventud, antes de que el peso del éxito le absorbiera por completo. La lluvia golpeaba el techo del coche como un tamborileo constante, y los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad. La avenida principal, con su tráfico y su bullicio, había quedado atrás mientras Jacob tomaba un desvío por calles menos transitadas. No era un área peligrosa, pero tampoco era el tipo de lugar que los turistas solían visitar. Las luces eran escasas, y las sombras parecían más largas bajo la luz de los pocos faroles que funcionaban. Sin embargo, Jacob apenas prestaba atención. Estaba ensimismado, repasando mentalmente los problemas de su empresa, un nuevo competidor en el mercado, el lanzamiento de un producto próximo, las tensiones con uno de sus socios clave. De repente, algo llamó su atención. A un lado de la calle, cerca de un callejón, una pequeña figura permanecía inmóvil bajo la lluvia. Jacob frenó instintivamente, y el chirrido de los frenos resonó en el aire húmedo. Al principio pensó que podía ser algún objeto abandonado, pero cuando enfocó mejor, vio que era una niña. Tenía el cabello oscuro empapado, y su ropa, demasiado fina para el clima, se adhería a su cuerpo delgado. La niña parecía estar llorando, pero su llanto era silencioso, un detalle que a Jacob le resultó desconcertante. Sostenía sus brazos alrededor de su torso, como si intentara abrazarse a sí misma, y con una mano temblorosa señalaba hacia un contenedor de basura que estaba a pocos metros de ella. Jacob sintió un nudo en el estómago. Algo en esa imagen le resultaba tan devastador que no pudo ignorarlo. Sin dudarlo, estacionó el coche y salió, olvidándose de la lluvia que pronto empapó su costoso traje de diseñador. Caminó hacia la niña con pasos cautelosos, cuidando de no asustarla. «Hola, pequeña», dijo en voz baja, inclinándose un poco para estar a su altura. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí sola?» La niña no respondió. Su mirada, llena de lágrimas y miedo, no se apartaba del contenedor de basura. Lentamente, Jacob siguió la dirección que señalaba su mano. Al acercarse al contenedor, sintió un escalofrío. Se asomó y vio algo que le cortó la respiración. Entre bolsas de basura húmedas y cartones, había un pequeño bulto envuelto en una manta sucia. Era un bebé. Jacob se quedó paralizado por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. El bebé era tan pequeño que apenas parecía respirar, pero al inclinarse más cerca, escuchó un débil gemido. Era un sonido casi inaudible, pero suficiente para confirmar que estaba vivo. Con un movimiento rápido pero delicado, Jacob levantó al bebé en sus brazos. La manta estaba mojada y olía mal, pero envolvía al niño con cierta protección. Al mirar de nuevo a la niña, vio que lo observaba con una mezcla de esperanza y temor. «¿Es tu hermano?», preguntó, su voz apenas un susurro. La niña asintió lentamente. Se frotó los ojos con los puños, dejando su rostro aún más enrojecido. «Mamá lo dejó aquí», murmuró, casi inaudible. «Dijo que volvería, pero no lo hizo». Jacob sintió que su corazón se rompía. Las palabras de la niña, tan simples, llevaban una carga de desesperación que lo dejó sin habla. Sin pensarlo demasiado, se acercó a ella y extendió una mano. «Ven conmigo. No podemos quedarnos aquí». La niña lo miró con desconfianza, pero tras unos segundos de vacilación, tomó su mano. Jacob la guió hacia su coche, abrió la puerta trasera y la ayudó a subir.
Luego colocó al bebé en el asiento del copiloto, envolviéndolo con su propia chaqueta para darle algo de calor. Mientras se abrochaba el cinturón, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde debía ir? Decidió que lo primero era llevarlos al hospital. Necesitaban ayuda médica de inmediato. El camino al hospital fue un torbellino de emociones. Jacob no dejaba de mirar al bebé de reojo, temiendo que dejara de respirar en cualquier momento. La niña, en el asiento trasero, estaba en completo silencio, pero sus ojos no se apartaban de su hermano. Cuando llegaron al hospital, Jacob prácticamente corrió hacia la entrada con el bebé en brazos, seguido de la niña que se aferraba a la manga de su traje. Los médicos actuaron rápidamente, llevándose al bebé a una sala de emergencias mientras una enfermera se encargaba de la niña. Jacob se quedó en la sala de espera, empapado y ansioso, mirando el reloj una y otra vez. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, un médico salió y se dirigió a él. El bebé está estable, pero su estado es crítico. Tiene signos de desnutrición severa y deshidratación. Necesitará estar bajo observación constante durante los próximos días. Jacob asintió, aliviado de que al menos estuviera vivo. Pero su alivio se desvaneció rápidamente cuando un trabajador social se acercó para hablar con él. Le hicieron muchas preguntas: quién era, cómo había encontrado a los niños, qué relación tenía con ellos. Jacob respondió con sinceridad, pero las miradas escépticas no desaparecieron. ¿Y qué piensa hacer ahora?, preguntó el trabajador social. Esto no es algo que pueda resolver con dinero. Jacob levantó la mirada, su expresión firme. Lo que sea necesario, dijo. No voy a abandonarlos. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, reuniones y emociones intensas. Jacob consiguió la custodia temporal de los niños mientras se investigaba su situación. La niña, que se presentó como Emily, comenzó a confiar en él poco a poco. Le contó cómo ella y su hermano, a quien llamó Max, habían vivido en refugios y calles durante meses. Su madre había sido una mujer amorosa, pero la adicción y la pobreza la habían llevado a tomar decisiones desesperadas. Jacob se llevó a Emily y a Max a su enorme mansión, un lugar que hasta entonces había estado vacío de risas y vida. Al principio, la transición fue difícil. Emily era desconfiada y retraída, mientras que Max, aún recuperándose, requería atención constante. Pero Jacob estaba decidido a hacer que las cosas funcionaran. Contrató a terapeutas, niñeras y médicos, pero también se comprometió personalmente. Aprendió a cambiar pañales, a leer cuentos antes de dormir y a consolar a Emily cuando despertaba en medio de la noche con pesadillas. Con el tiempo, comenzaron a formarse lazos. Emily, que al principio apenas hablaba, empezó a compartir sus pensamientos y a expresar interés por la pintura. Jacob le compró un set de arte, y pronto la casa se llenó de dibujos y pinturas. Max, por su parte, creció fuerte y lleno de energía. Jacob descubrió una nueva faceta de sí mismo como padre, una que le dio una satisfacción que ninguna cifra en su cuenta bancaria había logrado. Jacob solía mirarlo, recordando aquella noche. Una decisión impulsiva lo había llevado a cambiar no solo las vidas de Emily y Max, sino también la suya. Los años pasaron. Emily se convirtió en una joven talentosa y decidida, mientras que Max, un adolescente lleno de curiosidad, soñaba con cambiar el mundo como su padre adoptivo. En el salón principal de la casa, colgaba un cuadro que Emily había pintado años atrás, una niña bajo la lluvia, señalando un contenedor de basura, mientras un hombre se inclinaba para recoger algo con delicadeza. Y así, en medio de una vida que antes se definía por contratos millonarios y objetivos empresariales, Jacob encontró una nueva forma de éxito, una familia que se había formado en la noche más oscura y bajo la lluvia más implacable. Las risas y pasos infantiles que resonaban en los pasillos de su casa borraron el silencio opresivo que antes habitaba allí. Lo que comenzó como un acto impulsivo de humanidad se convirtió en una transformación que ni él mismo había imaginado. Emily, cuya mirada solía estar teñida de miedo y desconfianza, ahora pintaba con colores vivos y sonreía sin reservas. Max, fuerte y juguetón, era el centro de atención de Jacob,
¿Quién se maravillaba al verlo descubrir el mundo con ojos curiosos y risueños? Aquella mansión, que había sido una cárcel dorada para un hombre solitario, se convirtió en un hogar real, donde cada día tenía un propósito más profundo. Jacob entendió que su legado no se escribiría solo en las páginas financieras ni en los titulares de revistas de negocios, sino en la vida de dos pequeños que una noche lluviosa había decidido salvar. Y mientras observaba a Emily y Max jugar en el jardín, rodeados de la luz dorada de un sol que anunciaba un nuevo amanecer, supo, sin lugar a dudas, que había tomado la mejor decisión de su vida. Un niño suplicó por no irse de la escuela con su tío. Sospechando algo, la profesora decidió seguirlos hasta su casa. Lo que vio cuando llegó a la casa la dejó completamente horrorizada. En el tranquilo pueblo de San Marcos, la escuela primaria se erguía como un faro de esperanza entre calles polvorientas y modestas viviendas. Allí, entre risas infantiles y el rasgueo de lápices sobre cuadernos, trabajaba Clara, una joven profesora conocida por su dedicación. Para ella, enseñar no era solo impartir conocimientos, sino también cuidar de sus alumnos, ayudarlos a soñar y guiarlos a creer en sí mismos. Entre los estudiantes de Clara estaba Samuel, un niño de 8 años con grandes ojos oscuros que miraban el mundo con curiosidad. Aunque tímido, tenía una energía especial, como si cada pequeño detalle lo fascinara. Sin embargo, en las últimas semanas, Clara había notado algo extraño. Samuel llegaba tarde, evitaba participar en clase y su ropa estaba más desgastada que de costumbre. Su energía parecía desvanecerse y a veces, en los breves momentos en que lo sorprendía mirando al vacío, podía notar un rastro de tristeza en sus ojos. Clara intentó acercarse en varias ocasiones, pero Samuel siempre le respondía con la misma frase: «Todo está bien, señorita Clara». Esa respuesta repetida no lograba tranquilizarla. Clara tenía un instinto casi maternal con sus alumnos y algo en su interior le decía que había más detrás de esas palabras. Era un jueves por la tarde y la campana que marcaba el fin de la jornada resonó en todo el edificio. Los niños recogieron sus cosas y salieron corriendo hacia la puerta, ansiosos por volver a casa. Todos, excepto Samuel. Clara, que revisaba unas tareas en su escritorio, lo observó con curiosidad. El niño seguía sentado en su pupitre, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas sobre la mesa. Decidió acercarse y agacharse a su altura. «Samuel, ¿por qué no te vas a casa?», preguntó con suavidad. El niño levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba cuando respondió: «No quiero ir con mi tío». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Samuel vivía con su tío desde hacía unos meses. Su madre, una mujer trabajadora pero con pocos recursos, había tenido que mudarse a la ciudad para conseguir empleo, dejando a su hijo al cuidado del hermano mayor de la familia. En teoría, el tío de Samuel debía encargarse de él temporalmente, hasta que su madre pudiera estabilizarse y llevarlo consigo. «¿Por qué no quieres ir con él, Samuel?», preguntó Clara, tratando de mantener la calma. El niño no respondió de inmediato. Finalmente murmuró: «Él me grita mucho. Y a veces me duele». Clara sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Antes de que pudiera decir algo más, un hombre robusto apareció en el marco de la puerta del aula. Era el tío de Samuel. «Samuel, vamos, no tengo todo el día», gritó con tono autoritario. Clara se levantó de inmediato y caminó hacia el hombre, intentando mantener una expresión neutral. «Buenas tardes. ¿Es usted el tutor de Samuel?», preguntó. El hombre asintió con impaciencia. «Así es. Su madre me lo dejó a cargo. Ahora, si me disculpa, tenemos que irnos». Clara miró de reojo a Samuel, que seguía sentado, con la mirada fija en el suelo. Había algo en la actitud del hombre que no le gustaba. No podía acusarlo de nada sin pruebas, pero tampoco podía ignorar lo que Samuel había dicho. «Samuel, ¿te gustaría quedarte un rato más?», sugirió Clara, buscando ganar tiempo. «No», interrumpió el tío. «Tiene que venir conmigo. Vámonos, Samuel». El niño se levantó con lentitud,
recogió su mochila y caminó hacia la puerta con la cabeza baja. Clara los vio marcharse, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlo así. Clara esperó unos minutos, luego tomó su bolso y salió por la puerta trasera de la escuela. Los siguió a una distancia prudente, asegurándose de que no la vieran. El camino los llevó hasta las afueras del pueblo, a una zona donde las casas eran más escasas y humildes. La vivienda del tío de Samuel era una construcción pequeña y deteriorada, rodeada de maleza. Desde su escondite, Clara observó cómo el hombre abría la puerta de un empujón y prácticamente obligaba al niño a entrar. Apenas cerraron la puerta, Clara escuchó los gritos. «Te dije que no hablaras con esa profesora. ¿Qué le dijiste?» «Nada, tío, no le dije nada». El corazón de Clara latía con fuerza. No podía quedarse de brazos cruzados. Sacó su teléfono y llamó a la policía, explicando la situación con voz temblorosa. «Por favor, necesito ayuda. Un niño está en peligro». Mientras esperaba, se acercó a una ventana lateral y miró hacia adentro. Lo que vio la dejó helada. El interior de la casa estaba en un estado deplorable. Había basura por todas partes, muebles rotos y un colchón tirado en el suelo. Samuel estaba acurrucado en una esquina, temblando. El tío sostenía un cinturón en una mano y una botella de licor en la otra. «Eres un inútil. Si sigues causando problemas verás lo que te pasa». Clara tuvo que contener las lágrimas. Sabía que no podía intervenir sola, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, el sonido de las sirenas rompió el silencio. Los oficiales rodearon la casa rápidamente. Tocaron la puerta y exigieron que el hombre saliera. Este intentó resistirse, pero los agentes lo sometieron y lo esposaron. Samuel salió corriendo hacia Clara, que lo recibió con un abrazo protector. «Tranquilo, Samuel. Ya estás a salvo», le dijo con voz suave. Mientras tanto, los oficiales inspeccionaron la casa y encontraron evidencias del abuso: correas, golpes recientes en el cuerpo del niño y condiciones insalubres que confirmaban las sospechas de Clara. Clara se encargó de llamar a la madre de Samuel, quien regresó al pueblo de inmediato. La mujer llegó llorando, abrazando a su hijo con fuerza. «Lo siento tanto, mi amor. Pensé que estabas bien». Samuel se refugió en los brazos de su madre mientras Clara observaba con alivio. El tío de Samuel fue arrestado y condenado por abso infantil. Su madre decidió quedarse en el pueblo para cuidar de él, incluso si eso significaba renunciar a las oportunidades laborales que había encontrado en la ciudad. Clara continuó siendo una figura importante en la vida de Samuel, ayudándolo a sanar y a recuperar su confianza. Aunque la experiencia había sido traumática, también había demostrado el poder de la empatía y la valentía. «Gracias, señorita Clara. Usted me salvó», le dijo Samuel un día con una sonrisa tímida. Y en ese momento, Clara supo que todo su esfuerzo había valido la pena. ¿Qué te ha parecido esta historia? Espero que te haya gustado. Haznos saber tu opinión en los comentarios. Tenga un precioso día y nos vemos en el siguiente relato.